Como club de lectura que es, yo no voy a hacer una conferencia, voy a introducir el texto, un texto que tiene su complejidad y como doy por supuesto que no todo el mundo ha leído exactamente el libro, creo que no hará daño a nadie, a los que lo han leído y a los que no, a que lo que haga sea situar las piezas fundamentales del pensamiento que MacIntyre aporta en esta obra. Una obra que, desde mi punto de vista, claro, es mucho más actual ahora que cuando fue publicada la primera edición en 1981. En cualquier caso, sea más o sea igual, no menos, lo que revela es que estamos ante un clásico de la filosofía moral, es decir, una obra para la cual el tiempo no transcurre y se mantiene absolutamente viva. Una breve referencia al autor para situarlo. Él inicialmente como filósofo estuvo en posiciones del marxismo, sobre todo influido por su crítica al liberalismo, siempre ha sido un gran crítico del liberalismo, pero después de un periodo de reflexión y autocrítica, cosa nada frecuente, no ya en los autores académicos, sino en todo el mundo, desde el 71 al 77 más o menos, dio paso a una nueva fase. Y esta nueva fase tiene como elemento inicial, como elemento que estructura su pensamiento desde entonces hasta ahora, tras la virtud. Abandonó antes de Tras la virtud, evidentemente, el marxismo, se convirtió al catolicismo a través de la lectura de Santo Tomás de Aquino, y él dice que está alineado en un enfoque agustiniano tomista de la filosofía moral. Y el método que utiliza es el de la narración histórica o el de la filosofía narrativa. Llamémosle como queráis. Tiene muchas obras, no las voy a cantar todas, pero sí recordar tres de básicas. Una del 88, Justicia y Racionalidad. Otra de 1990, que podríamos decir que es una prolongación o ampliación de esta de hoy, de Tras la virtud, que se llama Tres versiones rivales de la ética. Y después una pequeña obra en tamaño, pero grande en concepto, de 1999, Animales racionales dependientes, que es la primera vez que la filosofía desarrolla un concepto que incorpore la dependencia en el pensar. Y es una obra también de necesaria lectura. De la primera versión del 81 hay una segunda, que es la que yo utilizo, del 84, con un epílogo que responde a los críticos, y aún hay una tercera del 2007, con un prólogo interesante, Tras la virtud, después de un cuarto de siglo. Hecha esta introducción, entro en tema. Como he dicho antes, mi intención es centrarme en los conceptos clave del texto y solo me detendré un poco más en un aspecto que creo que es decisivo y al que quizás se ha prestado menos atención, que es el de las tres etapas que se han sucedido hasta alcanzar nuestra situación de desorden moral. La tesis básica de MacIntyre es esta. Vivimos en un estado de desorden moral. El lenguaje de la moral está en un grave estado de desorden, dice, porque hemos perdido nuestra comprensión, tanto teórica como práctica, de la moral. Se mantienen aspectos del lenguaje y de las apariencias de la moral, pero su sustancia ha sido fragmentada primero, perdiendo sentido, y luego parcialmente destruida. ¿Cómo hemos llegado a esta destrucción? En tres etapas. Hay una primera etapa en la cual dice que se trata del florecimiento, que arranca desde Sócrates, y en la que la moral se caracteriza porque incorpora normas
auténticamente objetivas, que proveen de justificación racional a la conducta, a las acciones, a los juicios, y que son susceptibles, por tanto, de justificación racional. En otras palabras, existía un marco de razón objetiva con razones que eran superiores a nosotros mismos y en la cual el ser humano se realizaba, florecía a través de perseguir estas razones. En el cristianismo, el último término es Dios, en el marco de la Grecia clásica es la felicidad, es el bien. Este periodo es el más largo de nuestra historia, porque comprende desde Sócrates hasta como mínimo Santo Tomás de Aquino, por lo tanto el siglo XIII, y a lo mejor lo podemos prolongar hasta Lutero y sus tesis, cuando se introduce por primera vez una interpretación subjetiva como elemento fundamental, o yendo un poco más allá, mientras que la escuela de Salamanca se mantenga viva, ¿no? Bueno, en total, contemos como contemos, este periodo de florecimiento sería de unos 1800, 2000 años de historia. Subrayo esto porque hay que tener una perspectiva adecuada. El mirarnos el ombligo ahora mismo no nos hace hacer perder la perspectiva histórica de lo que ha transcurrido antes de nosotros y de lo pequeños que es el tiempo en que vivimos. La segunda fase es cuando dice que se produce la catástrofe, se sustituye el marco objetivo a través de la razón individual e instrumental. Y esto eclosiona con la Ilustración, aunque ya se pueden rastrear inicios de esto en el Renacimiento, en la concepción de Lutero y la ruptura protestante, con una lectura individual y subjetiva de la Biblia. Se sustituye, en definitiva, un marco de razón objetiva por otro de razón instrumental, subjetiva. La consecuencia es que, y esto lo remarca MacIntyre, los autores ilustrados que dicen con la razón, sin ningún otro elemento, haremos que el hombre se libere y se desarrolle, lo único que sucede es que sirve para provocar desacuerdos permanentes. Hay un estado de discusión infinita en la cual no hay manera de encontrar un marco de referencia que sirva para llegar a acuerdos. Esta Ilustración del 18 llega hasta los primeros años del 19, y esta es la fase digamos, del desmoronamiento, de la sustitución de la razón instrumental por otra objetiva. Esta Ilustración tiene un vástago, que es la modernidad y en lo político el liberalismo, objeto principal de la crítica de MacIntyre, y este desacuerdo permanente desemboca en una fase que es la nuestra actual, que empezó ya hace tiempo. Es la razón del libro de Tras la virtud, en la que hay el reconocimiento de que las pretensiones de objetividad no pueden darse por buenas, que la razón, desde como el instrumento, la razón ilustrada, tampoco sirve, y florece lo que podríamos llamar la razón emotiva. La modernidad, que es la consecuencia de la Ilustración, es un periodo de gran inestabilidad, no solamente en las ideas, sino en la práctica. Es las dos grandes guerras mundiales, la destrucción de Europa y de malestar desde este punto de las ideas. De ahí que haya una abundancia extraordinaria de vanguardias críticas, aunque todas se desarrollan en el ámbito también del emotivismo.
Hay un libro que recomiendo, El puño invisible, de Carlos Granés, que es un buen análisis de todas estas vanguardias: anarquismo, dadaísmo, surrealismo, letrismo, la revuelta generacional, la contracultura, el tercermundismo, el odio al occidente y, al final de todo este proceso, el sexo como fuerza política. También en este periodo, pero no como consecuencia de la modernidad, sino como alternativa a ella, en el marco del modernismo, que se parece en el nombre, pero que es otra cosa muy distinta, surge el marxismo. Y el marxismo también lo hemos de interpretar como un intento de construir un marco de razón objetiva, pero que, a diferencia del histórico, del perdido, este es o quiere ser estrictamente materialista. Y esto explica que haya una crítica marxista a la razón instrumental de la modernidad, que explicita a una persona destacada de la escuela de... Puñetas, se me ha ido. Bueno, ya lo recordaréis cuando cite el nombre. Max Untermeyer, Escuela de Frankfurt. de la escuela de Frankfurt. De Frankfurt, gracias, con su crítica a la razón instrumental. Por lo tanto, no es solo desde una perspectiva, digamos, aristotélica y posteriormente cristiana que podemos criticar esto. También desde una perspectiva marxista, hoy prácticamente desaparecida, hay una posición crítica. Una clave de todo esto es si ha habido una catástrofe tan grande, se pregunta MacIntyre, ¿por qué no somos conscientes de que se ha producido? Sino más bien todo lo contrario. Y su respuesta es muy concreta. Dice, hoy en día historia quiere decir historia académica. Y la academia existe a partir de que se produce la catástrofe, es decir, a partir de la Ilustración. Y por lo tanto, no hay una conciencia de que este desorden se haya producido. Solamente aquellos que rastrean en el pensamiento aristotélico y tomista y agustiniano tienen esta conciencia hoy en día. Pero la mayoría de escuelas de filosofía, evidentemente, no andan por ahí. Las tesis básicas de MacIntyre, déjame ver si ha entrado alguien más. No. Las tesis básicas de MacIntyre se pueden resumir en siete conceptos, que son el concepto de práctica, de unidad narrativa, de tradición, de virtud, de comunidad. Todo el grupo de críticas al emotivismo y al individualismo liberal, y el concepto y cómo alcanzar la vida buena. Con estos 7 conceptos se estructura Tras la virtud, y yo diría que en gran medida toda la obra de MacIntyre. Pero básicamente el libro es lo que permite seguir su desarrollo, junto con el que he planteado al principio de la crisis y el desorden moral. El concepto de práctica lo define MacIntyre como una actividad cooperativa, dotada de reglas, porque la cooperación exige unas normas para poder funcionar pues de manera armónica, que se guía por modelos de excelencia. Y estos modelos son necesarios para poder guiar la práctica, y también porque se persiguen a través de la práctica lograrlos. Lo que MacIntyre plantea es que la vida humana, cada uno a su nivel y en su ámbito, ha de perseguir realizar un modelo de excelencia.
de acuerdo con lo que cada uno es y persigue. Y estas prácticas dan lugar a dos tipos de bienes. Los internos, que son aquellos que permiten alcanzar la excelencia, la paciencia, para referir uno, que básicamente son observados por la propia persona, pero que no se hacen visibles con facilidad, aunque sí reportan beneficios a la comunidad, este tipo de personas. Y después los bienes externos, que son percibibles desde fuera, la propia persona, y que, bueno, los ejemplos paradigmáticos son el dinero, el poder y el estatus. MacIntyre sostiene que lo importante es la realización de los bienes internos, que en muchas ocasiones los bienes externos dificultan la consecución de los otros y que es necesario que la sociedad enseñe y reconozca estos bienes internos, porque si no, desaparecen. La práctica que permite conseguir estos bienes es la que lleva a la vida buena, al florecimiento de las dimensiones humanas. Por lo tanto, primer elemento, la práctica. El segundo elemento, la unidad narrativa, se refiere al sujeto, a cada uno de nosotros, a cada persona, y dice que la vida humana es una narración que constituye una unidad y que tiene una finalidad. Por lo tanto, rechaza la posibilidad de que exista un hombre como empresario o como trabajador al lado distinto del mismo hombre cuando hace vida familiar, distinto del mismo hombre cuando hace vida de ocio o se divierte. Dice, no, el ser humano vive como una unidad y esta unidad puede narrarse, uno mismo puede narrar su vida. De tal manera que uno es autor de esta narración y también actor de la misma. Y actor, como es lógico, en las vidas de los demás. Esta unidad es precisamente la que hace la vida comprensible. El cacao en el mental en el que viven muchas personas hoy en día es porque han segmentado su personalidad y desarrollan papeles distintos en función de los entornos en los que practican que el trabajo, la relación familiar, las relaciones de amistad, las políticas, etcétera, etcétera. Uno se pierde en este camino. Por lo tanto, el florecimiento humano requiere de la unidad de esta propia persona. A muchos de estos no les sonará nuevo. De hecho, es un elemento, con otras palabras, inherente al propio cristianismo. El concepto de tradición es muy importante porque MacIntyre hace dos cosas. Revisa el concepto y a la vez lo vivifica, porque lo plantea como un hecho dinámico, pero que no pierde nunca, a través de este dinamismo, su naturaleza inicial. MacIntyre habla que la tradición es dinámica porque transcurre en etapas. Por lo tanto, el elemento temporal forma parte de la tradición y se desarrolla a partir de conflictos internos y externos. Y el fundamento de esta tradición son los acuerdos fundamentales de los cuales parte. Estos serían los 4 puntos clave del concepto de tradición. Las etapas podríamos definirlas, y pensamos en el cristianismo, en la Iglesia, las veremos reflejadas claramente. La primera es la aceptación de los acuerdos fundamentales, que normalmente lleva aparejada la existencia de unos textos que podríamos llamar más o menos canónicos. En una segunda etapa se revelan las diferencias, y estas diferencias son de 2 tipos.
críticas internas de los que comparten la misma tradición y externas, de tradiciones que compiten con ella. En el caso del cristianismo, pues en un momento determinado, pues, en el inicio, pues con el paganismo. En esta etapa, lo que se hace es mantener esta, digamos, actividad, que da lugar a la tercera, en la cual se solucionan las deficiencias observadas. En la medida que una tradición hace eso y mantiene los acuerdos fundamentales, esta concepción prospera a lo largo de la historia. En la medida que las adaptaciones consisten en ir liquidando acuerdos fundamentales, la tradición desaparece. Y este es un elemento, un criterio que tendríamos de tener absolutamente presente en nuestros debates. Por lo tanto, la tradición es una discusión, dice MacIntyre, que se desarrolla a través del tiempo, en lo que los acuerdos fundamentales son definidos y redefinidos, pero sin perder la raíz primigenia. La cuestión clave es el mantenimiento de los acuerdos fundamentales. Y aquí hago un excurso para citar otra obra que no tiene nada que ver, que tiene otra metodología muy distinta, pero que me parece que es útil porque además está muy olvidada, a pesar de su utilidad, que es la de el cardenal Newman, el santo, que es el ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana y sus 7 notas sobre los desarrollos doctrinales vistos en relación a las corrupciones doctrinales. Yo creo que la lectura de la tradición, de las etapas de la tradición, los debates con otras tradiciones y los debates internos y todo lo que he comentado, al lado de estas 7 notas, creo que nos aportan una visión desde la razón muy fuerte sobre la importancia decisiva de no traicionar los acuerdos fundamentales. La tradición comporta necesariamente el que existan unas creencias relevantes, que existan unos textos de interpretación, una autoridad y prácticas e instituciones que asuman y desarrollen esta autoridad y estos textos. La tradición necesita todo esto para mantenerse. Los miembros de una misma tradición se reconocen en la tradición pasada y tienen capacidad para proyectarla hacia el futuro. Y es lo que permite que las diferencias no terminen en rupturas. MacIntyre pone el ejemplo de las duras peleas entre dominicos y franciscanos que al final podían entenderse porque disponían de los mismos acuerdos fundamentales de la misma tradición. El otro elemento fundamental de MacIntyre, que está en el título de la obra, es la virtud. Para él, la virtud proporciona autoconocimiento, conocimiento de lo que es bueno para la vida, para la propia vida, y de lo que se precisa para alcanzar una vida buena, una vida realizada. La virtud se aprende a base de 3 elementos. La participación en las prácticas, y esto nos devolvería al punto de las prácticas que he hablado antes. La virtud son prácticas, no es una teoría o un discurso. Se ha de conocer las virtudes, pero se fundamentan en la práctica.
se basan en la experiencia de la vida cotidiana y necesitan estar inmersas en una tradición. Sin tradición no hay virtudes. Y la tradición, a su vez, lo veremos dentro de un momento, necesita de una comunidad que la haga suya, que la transmita, y por lo tanto la virtud necesita de estas comunidades. Las virtudes son para MacIntyre disposiciones de carácter, de entendimiento que nos hacen posible alcanzar los bienes que son verdaderos. En contraposición, dice, con los vicios en los que se alcanzan bienes que son solo aparentes, que no son tales bienes. La virtud permite alcanzar el verdadero bien humano y en este sentido no es un simple medio, sino que forma parte esencial y necesaria de la vida humana. No sé si el cristianismo, en su planteamiento actual, ha olvidado de la necesidad de la virtud, a pesar de que existen claramente definidas y establecidas y desarrolladas las virtudes cristianas. Pero, y esta es una visión evidentemente mía, tengo la sensación que estas virtudes se van convirtiendo, se sitúan en la misma crítica que hace MacIntyre al desorden moral. Se van situando como elementos aislados, sin una raíz común que explique realmente su bondad en sí mismas, sin necesidad de apelar a otras categorías. MacIntyre dice que si hay virtud, se siente bien, se elige bien, se obra bien. Y que actuar virtuosamente no es actuar contra la inclinación de la persona, sino desde una inclinación educada en la virtud. Las virtudes son además necesarias para mantener las comunidades familiares y políticas. Sin ellas no son posibles. Y esto lo vemos en la desintegración de las comunidades familiares, sociales, políticas que vive nuestro tiempo. Esta es la raíz. No hay personas suficientemente virtuosas como para que estas instituciones se puedan mantener en pleno funcionamiento e intocadas. MacIntyre también dice que se falla no solo cometiendo delitos contra la ley, sino no siendo bastante bueno en relación a lo que uno puede llegar a ser. Es lo que os decía al principio de la excelencia. El planteamiento macintariano es que el ser humano ha de perseguir la excelencia. Eso no quiere decir ser astronauta, sino que cada uno en su posición en la vida y en su situación debe buscar las referencias de excelencia que le permiten ser excelente, ser un excelente mecánico, ser un excelente padre, ser una excelente persona, que lo engloba todo, y disponer de los bienes internos necesarios para que aquella excelencia pueda hacerse efectiva. Esta es la idea de fondo. Cuando no hay virtudes en una comunidad, cuando la política no es un ejercicio de las virtudes, entonces desaparece la condición fundamental para que la democracia, entendida como los griegos o entendida en nuestro tiempo, es igual, deje de funcionar. Porque la democracia requiere de lo que Aristóteles llama amistad civil, es decir, la amistad entre extraños que comparten en la ciudad, en la política, podríamos decir, la consecución del bien común a pesar de tener ideas distintas. Si estas personas no son virtuosas, la concordia no aflora. Y el debate político actual es una excelente muestra de todo esto.
La comunidad es el otro elemento clave, entendida como vínculo entre personas sustentadas en una concepción compartida del bien humano. Y aquí dice el filósofo escocés que el individualismo liberal es totalmente ajeno a esta idea. Hoy en día, en nuestra vida, las comunidades están muy destruidas. Por eso es tan difícil mantener una familia estable. Porque no hay razones para que exista esta estabilidad. Y sí razones para todo lo contrario. La consecución de la comunidad es una condición necesaria, como he dicho antes, para que la tradición exista, para que la virtud pueda realizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora haríamos marcha atrás de los 4 grandes conceptos que he comentado hasta ahora, con el quinto, que es la comunidad. 2 aspectos clave: la crítica al emotivismo y al individualismo liberal. El emotivismo es la doctrina según la cual los juicios de valor, y más específicamente los morales, no son nada más que preferencias. ¿Qué es el bien? Aquello que yo prefiero. Claro, ¿cuál es el problema? Que nuestras preferencias son distintas y por lo tanto es imposible que una sociedad funcione bajo este criterio. Además, lo malo del emotivismo es que pretende ser una teoría. El emotivismo hay 2 planos: el emotivismo filosófico y el emotivismo cultural o social. A mí el filosófico, tengo que confesar que me interesa poco, pero es donde está la raíz del problema. Y esta, como iba a decir, es una teoría que pretende dar cuenta de todos los juicios de valor, sean los que sean. Y todo lo traduce en preferencias personales. De hecho, toda la política que se está haciendo hoy en día en España, por ejemplo, emana claramente de este trasfondo. Y si hay tiempo podríamos realizar algún ejercicio práctico sobre esto. No hay ningún bien fuera de aquel que inspira el deseo de las personas. Pero ¿qué sucede en la práctica? Que el deseo que aflora más, porque tiene una elasticidad ilimitada, es el deseo sexual que se ha apoderado del conjunto del escenario. Todas las leyes, casi todas las leyes que se dan al margen de lo estrictamente económico y técnico, tienen esta naturaleza. De hecho, el aborto, la raíz del aborto está aquí. No en otra cuestión. En consecuencia, es una concepción del mundo social donde hay un foro y un choque continuo de voluntades individuales. Y esto explica la gran polarización, porque solo desde el poder se pueden imponer determinadas concepciones. Quien tiene el poder triunfa en su visión emotivista del mundo. Textualmente, cito, MacIntyre dice: el yo emotivista, cuando alcanzó la soberanía, perdió los límites tradicionales que una identidad social y un proyecto de vida humana ordenado a un fin habían proporcionado a la sociedad. No afirmo meramente que la moral no es lo que fue, sino que lo que la moral fue ha desaparecido en amplio grado y que esto marca una degeneración y una grave pérdida cultural. La acusación es realmente muy potente. ¿Qué sucede? Que el deseo humano se convierte en un hiperbién. La realización personal consiste en satisfacer el propio deseo. Y esto es incompatible con una sociedad ordenada. Y tiene otra consecuencia, que también la vivimos: la pérdida del sentido de la autoridad.
La autoridad ya no es un valor en sí mismo y es respetada, sino que en todo caso el respeto cada vez más nace de la acción punitiva que esta autoridad se ve obligada a ejercer. Y la otra crítica al liberalismo cultural y político, él ve la vida como una confrontación entre este liberalismo y la concepción aristotélico-tomista. Es la oposición moral fundamental de nuestro tiempo. Y cito, la doctrina central del liberalismo es la tesis de que las preguntas acerca de la vida buena, sobre los fines de la vida humana, que se contemplan desde el punto de vista público, son implanteables y solo pertenecen al ámbito privado de cada persona. Esta tesis se fundaría en el convencimiento de que la multiplicidad y heterogeneidad de los bienes posibles para el hombre es tan numerosa que su busca no puede conciliarse con un orden moral y político homogéneo. Consecuencia práctica de esto, nuestra vida colectiva se basa en los procedimientos y la política es un procedimiento y solo un procedimiento. Y como no existe el bien ni la verdad, todo puede resolverse si dominas el procedimiento y tienes los medios, la mayoría o los recursos económicos necesarios para imponer tu misión. Esto es terrible porque bienes fundamentales de la vida humana pueden cambiar en función de quién controla este procedimiento. Y por eso la política se convierte en un combate no para construir el bien común, sino para controlar el procedimiento. Hay en todo eso un punto de falsedad, porque el Estado liberal moderno, explica MacIntyre, dice ser neutral respecto a las distintas concepciones de bien. Pero en realidad se hace defensor a ultranza de las concepciones individualistas, de los valores de mercado y el desmadre en aquello que el autor denomina la tradición de las virtudes. Lo podemos ver hoy en día. El Estado liberal en España no existe, porque el propio Estado tiene una ideología propia, con lo cual es imposible si es neutral, que es de la perspectiva de género, que informa horizontalmente todas las leyes y todas las políticas. Por lo tanto, además, en esta visión liberal hay contradicciones inasimilables muy importantes. MacIntyre señala que en el origen de esto hay la ruptura con la relación con Dios, con la liberación que los filósofos modernos han pretendido. Y él dice que ve más en esto una transición hacia lo anómico que hacia la autonomía del ser humano. Y creo que, una vez más, la realidad lo demuestra. Hay una referencia muy interesante sobre el patriotismo. Tiene un artículo muy interesante en MacIntyre que se llama El patriotismo como virtud y señala que el patriotismo como virtud no es posible en las sociedades modernas, porque no tiene nada que ver con lo que se entiende regularmente con la afirmación nacional o nacionalista en cuanto al carácter virtuoso de este sentido de la patria. No me extiendo porque quiero terminar y escuchar vuestros puntos de vista. Finalmente, la vida buena
requiere del aprendizaje de la virtud para lograrlo. El aprendizaje de la virtud precisa del desarrollo personal dentro de una tradición. Afirma que toda pretensión de situarse fuera de una tradición es ilusorio y termina afirmando que la sociedad occidental actual no posibilita el aprendizaje de la virtud. El corolario de todo esto es la última página de Tras la virtud. Ya lo ha citado antes Soleil, cuando dice, sin embargo, en nuestra época, antes ha hecho una referencia al Imperio Romano, sin embargo, en nuestra época los bárbaros no esperan al otro lado de las fronteras, sino que llevan gobernándonos hace algún tiempo. Y añade, y nuestra falta de conciencia de ello constituye parte de nuestra difícil situación. No estamos esperando a Godot, sino a otro, sin duda, muy diferente, a San Benito. Y aquí terminaría la glosa y el intento de esquematizar Tras la virtud, que es una obra, como sabéis, de una cierta densidad conceptual. Solamente quiero remarcar que hay algunas cuestiones que incita a la reflexión el trabajo de MacIntyre. Una es el descartar el pesimismo, sobre esto advierte, dice que es un lujo cultural. Otra es que si lo que hace MacIntyre es un diagnóstico de el desorden moral, quiero recordar que la política es una dimensión moral y que por consiguiente debería ser posible hacer una determinada traducción de lo que plantea MacIntyre en su diagnóstico en el plano político.